Hola, hola, soy Giovanni Checaya y antes que nada quisiera darte la bienvenida al desarrollo del curso de literatura. ¿Ya? El día de hoy vamos a desarrollar la amplitud de la literatura peruana, como lo hemos ido desarrollando en sesiones anteriores. Para ello, presta mucha atención. ¿Dónde? Aquí, en tu Academia Preuniversitaria PAYEX. Ven y sé parte de esta gran familia preuniversitaria. Recuerda que tu éxito está con nosotros, ¿sí? Así que, sin más preámbulos, mis queridos alumnos, empecemos. En la clase anterior nos hemos quedado en la corriente literaria del romanticismo y su llegada tardía a nuestro Perú. Entonces, hoy vamos a desarrollar literatura peruana. Para eso, el profesor Giovanni les ha preparado unas diapositivas que van a servir en su largo camino de formación para cumplir el objetivo que ustedes se han trazado, que es ingresar a la universidad, ¿sí? Así que, a ver, por aquí, esta es la diapositiva que les ha preparado el profesor Giovanni, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a desarrollar hoy día, mis queridos alumnos? Fácil, simple. El día de hoy, nosotros, a ver acá, vamos a correr. Listo. El día de hoy, nosotros, mis queridos alumnitos, vamos a desarrollar literatura peruana. Pero, profe, ¿qué parte vamos a desarrollar de la amplitud de la literatura peruana? Ah, el día de hoy, mis queridos alumnos payexianos, vamos a desarrollar el realismo peruano, ¿ya? Entonces, pon mucha atención, ponte cómodo para dar inicio al desarrollo de la sesión de hoy. ¿Listo? Esta corriente literaria que se desarrolla en el Perú, como todas las demás, llega tardíamente a nuestras tierras. Centremos, ¿cuál es el contexto histórico y universal que presenta el realismo? Simple, pues chicos, recordemos las sesiones que desarrollamos con el profesor Giovanni en las clases o en la Academia Preuniversitaria Payex sobre realismo universal. Cuando nosotros hablamos de contexto histórico universal, se nos vienen a nuestra mente los inicios en Francia, ya, no se olviden. Para ello es muy importante que recuerden todo lo que nosotros hemos ido desarrollando en las anteriores sesiones, para que así puedan dominar completamente el curso a desarrollar. El profesor Giovanni dice, ¿cuál es el contexto histórico universal, ya, de la corriente literaria del realismo? Y nosotros recordamos, decimos, esta corriente literaria se desarrolla a mediados del siglo y es a mediados del siglo XIX. No se olviden, mis queridos alumnos. ¿Dónde, profesor? Y se recuerdan, esta corriente literaria nace en Francia, ¿ya? Esta corriente literaria, profesor, nace en Francia. ¿Y nace a mediados de qué siglo? Del siglo XIX. Es la cuna donde va a aparecer la corriente literaria del realismo. Europa, en ese tiempo, experimenta el imperio de Napoleón III. ¿Dónde, profesor? Y tú recuerdas. ¿Qué dijo el profesor Giovanni? El profesor Giovanni habló de Francia. Ya está, listo. En el caso de Rusia, mis queridos alumnitos, porque ahí también vamos a encontrar exponentes, ¿ya? Fedor Dostoevsky, Anton Chekhov. En el caso de Rusia, la revolución industrial se inicia casi al mismo tiempo que en los países europeos. Pero mientras que en la Europa agrícola, el régimen feudal había desaparecido hace más de 100 años. Ojo, ten en cuenta esto. Rusia todavía mantenía un régimen esclavista, un régimen feudalista. El zar Alejandro II, ¿ya? Tras un decreto, deroga el sistema de siervos de la gleba. ¿En qué año se da esto, profesor? Esto se desarrolla en el año de 1861. Los campesinos son liberados de la policía y de la tutela que ejercían sus dueños, los terratenientes. Y por otro lado, la comunidad campesina, denominada en ese entonces MIR, a la comunidad campesina, ¿cómo le denominaban? Fácil, pues dices, profe, a la comunidad campesina le denominaban
Mir, así, ¿ya? Como está acá. A ver, vamos a cambiar de colorcito para que se note bien. Vamos a ponerle un negrito, ya está. ¿Cómo se decía la comunidad campesina en ese entonces? MIR, profesor. Ahí está. A la comunidad campesina se le denominaba MIR. ¿Qué es MIR, profesor? Tú dices, pues MIR es la comunidad campesina que ejercía el control sobre la tenencia y distribución de las tierras, pero de manera colectiva. A eso se refiere, de manera colectiva, en grupo, ¿ya? Entonces, se desarrollan marchas a la ciudad donde la naciente industria está necesitada de la mano de obra. Entonces, es allí que esperan encontrar un mayor bienestar y un nuevo horizonte, sobre todo para sus familias. No te olvides, las reformas añaden un toque renovador. Aparece una diversidad de corrientes ideológicas, entre las que destaca, por ejemplo, el radicalismo, ¿ya? Los populistas temían que el progreso material acabara con los valores morales del pueblo. Por ello, intentan detener la transformación de quién. Ah, y tú te acuerdas, pues, profe, intentan, ¿ya? Detener la transformación de los campesinos en proletariados y del intelectual, sobre todo burgués. Ah, y en las clases pues hemos hablado que es la burguesía. La burguesía es la denotación de la clase media, no se olvide, ¿ya? Que representaba la intelectualidad del realismo en diferentes artes. Ojo, netamente racionalistas. Estos sucesos dan origen a una literatura que se interesa por las clases sociales más bajas y por las circunstancias que determinan esta situación. Todo esto, profesor, ¿dónde se desarrolla? Ah, tú recuerdas, pues, profesor, en la denotación de el realismo, ¿ya? Para tener en cuenta. Entonces, el contexto histórico universal del realismo estaría en, ¿dónde, profesor? La cuna. ¿Cuál es la cuna donde nace el realismo? En Francia, para posteriormente denotarse ¿dónde? En Rusia, donde vamos a encontrar al máximo exponente del realismo universal ruso, ¿ya? Fedor Dostoyevsky, no se olvide. Ahora, para que ustedes puedan tener un desarrollo más amplio sobre esta corriente, aquí el profesor Giovanni les ha presentado las generalidades del realismo. ¿Cuáles son las generalidades del realismo? Simple, chicos. Miren, ¿ah? Seguimos el desarrollo de la diapositiva que ha preparado el profesor Giovanni. ¿Ya? ¿Qué tenemos acá? Profe, literatura realista. Hablemos sobre las generalidades que presenta esta corriente, escuela o movimiento literario. Ah, entonces acá tenemos en cuenta. Profesor, en sí, ¿qué es el realismo? Ojo, el realismo es el movimiento literario y artístico el cual se consagra a pintar lo real, muestra las cosas tal y como son, no le añade, ¿ya? No le quita, presenta las cosas tal y como son, sin idealizar absolutamente nada. ¿Dónde surge, profesor? Ah, y acá nosotros tenemos. Profe, esta corriente literaria nace en Francia. Acá está, ¿ya? En contra del exceso que contempla la corriente literaria del romanticismo. Si nosotros analizamos las características del realismo y del romanticismo, encontramos características netamente antagónicas. Acuérdense que el romanticismo es completamente libérrimo, en cambio el realismo es normativo. Acuérdense que el romanticismo es netamente subjetivo, porque denota emociones y sentimientos, exalta la fantasía y la imaginación sobre todas las cosas. En cambio, el realismo no. El realismo es completamente objetivo, plantea las cosas tal y como son, no le arguye, no le quita, no le resta, no le aumenta nada, ¿ya? Presenta al hombre tal y como es. Por eso esta corriente literaria se opone, ¿a qué, profesor? Al exceso que presenta el romanticismo, ¿ya? Entonces, el realismo, profesor, está a favor de la conciencia literaria e intelectual. ¿Por qué, profesor, planteamos esto?
es que el realismo denota básicamente la razón. La razón se impone ante la pasión, ¿ya? ¿Cuáles son las características principales que presenta esta corriente literaria? Simple, pues, hijo. Si nosotros observamos, las características son dos, profesor. Presenta una realidad netamente cruda. ¿A qué me refiero con una realidad cruda? Es que es netamente objetiva. Se basa en hechos netamente concretos que se pueden percibir a través de los sentidos. Se puede ver la vida del hombre, el sufrimiento, la denotación de la agonía de una sociedad completamente paupérrima en valores. Y es completamente verídica. Tal es el hecho de que los realistas prefieren el desarrollo de ¿qué? De la novela. ¿Por qué, profesor, la novela? Porque la novela es el fiel reflejo de la sociedad. ¿Por qué, profesor? Simple, pues chicos. La novela presenta al hombre tal y como es. ¿Y cuál es, profesor, el lenguaje que utiliza en el plano realista? Uno, utiliza un lenguaje netamente coloquial. Tú has trabajado pues con el profesor Edgar Apaza. El lenguaje coloquial es aquel lenguaje cotidiano que tú lo usas a diario con los amigos, con la familia. Es un lenguaje completamente informal, ¿ya? El lenguaje que utiliza el realismo también es descriptivo. ¿A qué se refiere, profesor, con lo descriptivo? Observa todo el desarrollo de la sociedad y es netamente crítico. ¿Por qué, profesor? Porque denota la razón ante la pasión, ¿ya? Entonces, aquí estarían las generalidades del realismo universal. ¿Listo? Ya sabemos dónde nació, que se opone al romanticismo y denota la conciencia literaria e intelectual. Las características, profesor, denota la realidad cruda y denota un lenguaje que es coloquial, descriptivo y sobre todo crítico. Eso tenemos que tener en cuenta. No lo olvides. Ahora, mis queridos alumnitos, pasemos a desarrollar cuál es el plano o el ámbito o la situación, ¿ya? En la cual se presenta el realismo universal, ¿ya? Y aquí les he preparado una breve reseña, ¿ya? Contexto histórico de la literatura realista. Profe, ¿cuándo surge? Ah, simple, pues ya les dije. Esta literatura surge y justo aquí está. Surge la revolución industrial. ¿Dónde, profesor? Ah, tú recuerdas, en Rusia. Estamos hablando más o menos aproximadamente de la segunda mitad del siglo XVIII y los principios del siglo XIX. Si a ti te preguntan en el examen en qué siglo se desarrolla la literatura realista, a mediados del siglo XIX, ¿ya? ¿Qué hay, profesor? Un cambio que se produce en la historia moderna del viejo continente. ¿A dónde, profesor? En Europa, por el cual se desencadena el paso desde una economía agraria y artesana a otra dominada por la industria y la mecanización. Ese es uno de los contextos históricos en el cual se desarrolla. ¿Qué, profesor? Ah, el realismo universal. No se olviden, mis queridos alumnos. Para tener una referencia sobre este hecho, yo plasmo acá. Profe, el desarrollo de la revolución industrial, ¿qué significó en la historia? Simple, pues. La revolución industrial se inicia casi al mismo tiempo, mis queridos alumnos, que en los países europeos. ¿Ya? Se da en Rusia y paulatinamente se va influenciando hacia todos los países europeos. Pero mientras que en la Europa agrícola el régimen feudal había ya desaparecido, hace más de 100 años, Rusia todavía mantiene ese régimen esclavista, ese régimen feudalista. ¿Cuál era entonces el interés de los escritores y de los lectores realistas? ¿Qué interés presentaban en ese contexto? Y tú vas a responder simple, pues, mi querido alumnito de la Academia Universitaria Payex. Para tener en cuenta esto, ya, para responder esta pregunta, nosotros nos enfatizamos hacia ese contexto y decimos, ¿cuál era el interés de los escritores y lectores? Simple, pe hijo. Los escritores
dejaron ya de centrarse en sí mismos y pusieron su interés en la sociedad. ¿Para qué, profesor, en la sociedad? Y la respuesta es simple: para realizar una representación, pero una representación netamente objetiva. ¿Objetiva de qué, profesor? Ah, una representación objetiva de la realidad, ¿ya? Ya que como consecuencia de la revolución industrial, los burgueses eran más ricos y los obreros trabajaban en durnias condiciones, que vivían básicamente ¿dónde? En la miseria, desarrollando netamente una vida paupérrima. Esto tenemos que tener en cuenta. Ahora pasemos a denotar la siguiente diapositiva. ¿Qué pretende la literatura realista entonces? Ah, y acá respondemos, ¿ya? La literatura realista en ese entonces pretende, pero pretende reflejar. Profe, ¿reflejar qué cosa? Reflejar o reproducir de manera exacta, de una manera netamente completa, ¿ya? De una manera sincera, de una manera sencilla, la época que se vive en ese entonces. Y eso se da en diferentes expresiones, por ejemplo, en la escultura, o de repente la denotación de la pintura. Describe todo lo cotidiano de manera detallada y muy minuciosa, y prefiere personajes netamente comunes y corrientes, con sus propios problemas, vivencias, quejas, la vida diaria. El autor realista analiza, reproduce y denuncia. ¿Qué cosa, profesor? Ah, fácil. Los males que aquejan la sociedad de ese entonces. Entonces, ¿qué pretende la literatura realista? Ah, reflejar o reproducir de una manera muy sencilla y muy clara la época en la cual ellos viven. Ese es lo que busca pragmatizar la literatura realista. ¿Y cuál es el contexto que presenta en el Perú? Ya que estamos hablando de literatura realista netamente peruana. Ah, simple, pues chicos. En el Perú aparecería como un movimiento que describe y critica la realidad nacional a fines del siglo XIX. Dentro de las características más resaltantes de este movimiento, escuela o corriente literaria, estaría, por ejemplo, el planteamiento de el pensamiento, la denotación de lo nacional y el afán netamente renovador. Entonces, el realismo propone ideas y propugna la regeneración nacional. ¿Por qué, profesor, regeneración nacional? Porque simple, pues, en el examen ustedes van a decir, el realismo, el realismo peruano, profesor, se desarrolla paralelo al combate de Angamos, a la guerra del Pacífico. Se desarrolla a fines del siglo XIX y coincide con la derrota que sufrimos a manos de qué? Del país sureño, con la derrota que sufrimos en la guerra del Pacífico. Ah, ese es el contexto en el cual se desarrolla la literatura del realismo peruano. Aparecería como un movimiento que describe y critica la realidad. Profe, ¿qué critica? Lo nacional. ¿Por qué, profe, lo nacional? Es que se alza la voz de los jóvenes criticando a las malas decisiones de la anquilosa sociedad romántica que nos llevó al fracaso, a la pérdida ante la guerra del Pacífico. Los escritores tuvieron una actitud netamente de denuncia, esa es la palabra, de nuestras instituciones y de la sociedad. Por eso es que los realistas peruanos plantean diferentes ensayos en los cuales se viven ya elocuentemente los discursos de oratoria que presentan, denotando los errores que tuvo la sociedad anquilosa romántica. Esto hay que tener en cuenta. Por eso ellos proponen ideas y propugnan, ¿qué cosa? La regeneración nacional. ¿Por qué regeneración, profesor? Porque Chile había dejado pues un país completamente devastado. Saquearon y quemaron nuestra biblioteca nacional.
dejando al país completamente, ¿ya? En una denotación completamente paupérrima, ¿ya? Y presenta pues una sociedad netamente económicamente devastada, con los ánimos alicaídos, culturalmente, uy, habían quemado nuestra Biblioteca Nacional, imagínate, ¿ya? También se empieza a ver la participación, pero participación de quién, profesor? De la mujer, y no es cualquier clase de mujer, vuelca la figura en el campo intelectual, ¿ya? De la participación de las mujeres. Por eso en el realismo peruano, el profesor Giovanni va a desarrollar a quién, a la gran cusqueña Clorinda Mato de Turner, y también vamos a desarrollar a la gran moqueguana Mercedes Cabello de Carbonera, ¿ya? Íconos de la participación de las mujeres en el campo intelectual. ¿Listo? Entonces, el contexto del realismo en Perú, ¿cuál es, profesor? La guerra del Pacífico. Eso es lo que tenemos que marcar en el examen de admisión. No se olvide. Para ello, el profesor Giovanni les ha preparado un breve resumen. ¿Cómo se inicia, profesor, en el Perú la denotación de la escuela realista o el movimiento o corriente literaria del realismo? Y nosotros decimos, el realismo, ¿ya? En el Perú inicia con la guerra con Chile. Listo, eso ha quedado muy claro. ¿Ocasionado por qué, profesor? ¿Ya? Ocasionando en nuestro país una descomposición, ¿ya? Descomposición política y moral. Política, ¿por qué, profesor? Es que todos en ese desorden quieren hacerse del poder, ¿ya? Y moral, ¿por qué, profesor? Es que encontramos un país completamente devastado, alicaído. Culturalmente habíamos perdido nuestra, por ejemplo, nuestra Biblioteca Nacional, que fue saqueada e incendiada por los chilenos. Esto trae como consecuencia, ¿qué, profesor? Una crisis posguerra, ¿ya? El realismo fue una corriente literaria nacida ¿en dónde? Nacida en Francia. ¿Por qué, profesor, en Francia? Francia es cuna del desarrollo del realismo. Ahí, ¿a quién vamos a exaltar en la literatura universal? Fácil, pues, ¿se acuerdan? ¿Quiénes son los padres, ya, o fundadores o iniciadores del realismo en Francia? Y ahí evocan, pues, a los escritores. Los fundadores del realismo francés son el gran Stendhal, ¿ya? Seudónimo que le pertenece al escritor francés Marie Henry Bailey, ¿ya? Famoso por su obra Rojo y Negro, que en más de una ocasión el profesor Giovanni les ha desarrollado el argumento de dicha obra, pero también tenemos pues como uno de los iniciadores o padres del realismo universal al gran Honoré de Balzac. No se olviden, con su mejor proyecto novelístico. ¿Cuál es, profesor? La comedia humana. En libro, ya, de novelas en las cuales se exalta, pues, Papá Goriot o Eugenia Grande, no se olviden. El realismo, como ya lo hemos explicado, profesor, surge en Francia desde las últimas décadas del siglo XIX. Eso tenemos que tener nosotros en consideración. Ahora pasamos a desarrollar la otra diapositiva que el profesor Giovanni ha trabajado acá. A ver, déjame pasar por aquí. Ya está, ya hemos borrado todo. Ahora sí. El realismo en el Perú. Esto es lo que nosotros tenemos que denotar. Profe, el realismo en el Perú. ¿Qué tenemos en consideración? Lo que hemos venido desarrollando. El realismo, ya, mis queridos alumnitos, en el Perú, tenemos en cuenta acá denota un comportamiento netamente caudillista, les ha puesto el profesor Giovanni. ¿Por qué? Es que denota pues una falta de liderazgo en nuestra sociedad en ese entonces. Plantea un sistema netamente imperante. Entonces, este comportamiento netamente caudillista, más el sistema imperante, cuestionó, ¿qué cosa, profesor? El desarrollo del realismo peruano, donde se da prioridad ¿a qué, profesor? Al hombre, pero sobre todo al hombre que vive en sociedad. Ya saben que esta corriente literaria
se opone a la denotación romántica. En el romanticismo el hombre se aísla de la sociedad. Por eso es que denota pues un mundo completamente libérrimo donde todo es posible. En aquí no. En el realismo el hombre vuelve a ser parte de la sociedad. En el realismo peruano se desarrolla principalmente que el ensayo y la novela. Por ejemplo, en el ensayo nosotros vamos a trabajar al gran Abelardo Gamarra, ¿no? Y vamos a encontrar como uno de los mejores ensayistas a Manuel González Prada, máximo exponente del realismo peruano, que en sus inicios, ¿ya? Se mostró como un aférrimo romántico, teniendo como maestro a quién, a Ricardo Palma Soriano. Entonces, en el ensayo, nosotros vamos a destacar dos escritores. ¿Quiénes son esos dos escritores? Manuel González Prada y el gran Abelardo Gamarra, más conocido como el Tunante. En algunos textos le ponen el último Arabicu. Y tú recuerdas, P, ¿qué era Arabicu? Ah, y tú dices, Arabicu, profesor, es la denotación de los maestros del pueblo. ¿Dónde? En la literatura prehispánica. Los arabicus son aquellos que entretienen al pueblo, mientras que los maestros de la nobleza, ¿quiénes eran? Ah, tú recuerdas, pues, los amautas. Mientras que en la novela nosotros vamos a tener como grandes exponentes a las naturalistas, Clorinda Mato de Turner y Mercedes Cabello de Carbonera. Ese es el desarrollo que nosotros vamos a presentar en las acciones que se dan a conocer en el realismo peruano.